Entonces nos quedamos ahí. Se estrena la obra, es un éxito y ya está el grupo conformado. Les decía que una vez estrenado Mateo, yo me fui. Me volví a Buenos Aires, estaba estudiando en Buenos Aires, y el grupo quedó acá funcionando solo. Durante todo ese año 80, Mateo se fue ofreciendo en distintas oportunidades que fueron surgiendo. El primer envío no había sido tan fuerte que el grupo siguió funcionando con mucha pila y con ganas de más, que fue lo que pasó. Digo, Mateo se ofreció en Nueva Plata, Sí. me acuerdo, lo que más me acuerdo es los lechones que nos recibían, las comilonas, eran infernales, que ya no pasa más Claro. eso. No, sí, fuimos a varios lugares. Al Monescazón, que nos atendía don Antonio López, ¿te acordás? En la cuadra de la panadería. Eso Total. fue inolvidable. Eso fue inolvidable. Y también el otro día que charlamos, me parece que nos acordamos del encuentro que fuimos a un festival de estudiantes de teatro a Buenos Aires, ¿no, Panchi? Sí, a Buenos Aires fuimos 2 veces con Mateo. Sí. Una al Teatro IF, al encuentro Sí. de estudiantes de teatro, y Sí. otra a la Casa de la Provincia. La provincia, sí. Ahí es cuando ya teníamos un mejor contacto, creo yo, con el municipio, creo. Que ¿no? lo había generado al mejor contacto la repercusión que había tenido la obra. Claro. Claro. En algún momento se decide continuar. Yo estaba en ese momento programando un viaje a Europa. Sí. Y estaba juntando plata para poder irme. Entonces me ofrecen pagarme. La primera vez, el primer sueldo que me cobro, que me lo paga el tipo. Y ahí hacemos Los Expedientes, de Marco de Nevi. Los Expedientes de Marco de Nevi era un proyecto de Polo Dualde, que él lo había intentado poner en marcha y no había funcionado, y del que yo me hice cargo, con mucho placer, porque descubrí una obra que en ese momento me interesó mucho hacerla. Ahí aparecieron nuevas caras, ahí apareció Norberto Lobato, por ejemplo, que pasó a ser un integrante, que era el protagonista en Los Expedientes, y había mucha gente nueva, que había aparecido muchos chicos. Los Expedientes eran como 16 en escena, una cosa así. Seguimos laburando en el Club Atlético y seguimos dando las obras en el Club Atlético, que habían dado muy bien. Los Expedientes los estrenamos en enero, porque yo tenía un límite de tiempo, porque yo me estaba yendo en marzo, abril, por ahí, entonces tenía que hacer las cosas antes. En enero, con una fecha rarísima, pleno verano, y anduvo bastante bien. Lo que recuerdo de Los Expedientes es el papelito que hizo Oscar, que hacía un papel muy pequeño, pero que era muy gracioso. Bueno, redondeando, Los Expedientes, sí, yo hacía un papel era muy cortito, pero tenía mucho, no sé, ¿qué Sí, pasa conmigo? generaba. Presencia en el escenario, claro. Además le había hecho una voz que la mantenía durante todo el programa. Que hablaba como una cosa así. ¿No, Pérez? Sí. ¿Cómo Sí, era? no, Que no le encontraba, y cuando apareció esa voz, ahí apareció el personaje. claro. Sí, señor. Esto es, abona una vez más aquella teoría que dicen que fue Stanislavski que la dijo, que vas a ver, que no hay pequeños ni grandes papeles, sino grandes o pequeños actores. Qué lindo, Panchi. ¿Y ya tenían el lugar de estreno o eso lo iban viendo durante el proceso de ensayo y de creación de la obra? No, ya quedó el Atlético como fijo porque era el único lugar que estábamos ahí, nos había ido bien. Bueno, Los Expedientes, Marco de Nevi, en enero, que dijimos no va a ir nadie, fue gente, fue bastante bien, dentro de todo. Había mucha gente nueva. Ahí yo tengo una anécdota de esa obra que me quedó grabada, que fue la primera vez que un actor se me revela. Porque yo había hecho, no sé si te acordás, Oscar,
Yo había hecho una interpretación que eran como que todos los que estaban ahí tenían máscaras, no eran ellos mismos. Sí, nos Entonces pintábamos todos. propuse que todos se tuvieran que pintar la cara. Sí. Y un actor me dijo, no, yo no me pinto la cara. Sí. Porque lo consideraba una cosa rara. Me parece que el bocadillo fue, yo hago teatro y no circo, algo así. Algo así. Sí. Que finalmente quedó, estaban todos pintados menos él. Ajá. Sí. ¿Y por qué creían que iba a ir poca gente? ¿Era una obra distinta con la que habían arrancado el grupo? Sí, era diferente porque la cosa pero era entretenida y estuvo bastante bien. Ahí fue también importante la escenografía de Emilio Gambero, que con nada, con unos cajones de madera y papel y su don de artista, hizo una que era impresionante, lo veía, está muy bueno. De eso me acuerdo. ¿Te acordás, Oscar? También en esa obra que no sé, la dimos muy pocas veces, ¿no? A esa Sí. obra. Sí. Muy pocas veces. ¿Qué hicimos? 2, 4 funciones. Sí, no más. No más. Salir no salimos a ningún lado, No. porque era muy numeroso el elenco, ¿no? Mucha gente era. Me acuerdo que Miguelito Milek hizo un personaje también maravilloso en esa obra, ¿eh? Aparte de Norberto Lobato. Sí, estaba bárbaro. Miguel estaba bárbaro, que hacía el... Lobato era el jefe de la oficina y Miguelito Milek era como el alcahuete. Que estaba bárbaro, parecía el Medo. Para que te dé una idea. Estaba bárbaro Miguelito, el servil, todo decía, sí, 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 señor, sí, 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 estaba bárbaro. Tenía algo de ese personaje que después hizo el Medo Rogelio Roldán. Era muy Claro. parecido. Muy parecido. Ah, mira. Y bueno, fue muy bueno el trabajo de Miguel. En Mateo, que se robaba a los chicos, lo esperaban a la salida cuando íbamos a los pueblos a Timote, lo agarraban a Miguelito y lo abrazaban todos los... Tenía hinchada, ¿viste? Tenía fans, era bárbaro lo de Miguelito. Sí. Y también estuvo muy bien acá en los expedientes. Yo no sé si dije que él venía del Fogón, del Teatro El Fogón. Es más, voy a en los contar. expedientes. ¿Eh? Los telones rojos que están en la entrada del TIP, Sí. ¿los recuerdan todos? Sí. Esos eran del Fogón, del grupo del Fogón, y los donó Miguelito Milek al TIP. Exactamente. O sea que son telones con historia. Bien, entonces estrenamos los expedientes, y como yo ya estaba en Pehuajó, estamos en verano, yo me vine exclusivamente para laburar, porque me iba de viaje, al toque empezamos a ensayar El Reñidero. El Reñidero es una obra que a mí me encanta, que la había visto en Buenos Aires y la había ido a ver más de 10 veces, me la sabía de memoria, porque me encantaba esa obra. Y la apuesta que yo vi me había encantado. Una obra complicada, no fue, si yo lo pienso hoy, no fue un producto así que cerró tanto como Mateo, e inclusive los expedientes. Porque requería de los actores otro compromiso, que no sé si estábamos a la altura. Esto es lo que recuerdo ahora yo. Y ahí estrenamos El Reñidero, en el Atlético otra vez, con gente nueva que había entrado. Ahí estaba Leticia Rasnoch, que ya se había incorporado, que se acababa de incorporar al grupo. Cada uno que se incorporaba traía un público nuevo. Claro, eso es, sí. Digamos. Bueno, estamos ahí, estrenamos El Reñidero, obra complicada. Anécdota del Reñidero, me acuerdo una escena que entre el Rodi Hernández y Polo Dualde. Acababa de haber una muerte. El Reñidero es una tragedia, empieza con una muerte y termina con muerte, como toda tragedia. Y entonces entraba el personaje de Rodi, que venía a dar las condolencias, y acá un poco se ponía en evidencia esto que decía yo de que tal vez no estábamos a la altura de ese texto. Se largaban a reír, les agarraba una tentación terrible y les repetíamos y cada vez se reían más. Y decía, don no sé cuánto, vengo a decirle mis condolencias. Y, y no había forma y yo no sabía qué hacer.
Decía, ¿cómo mierda hago para que todos no se rían? Creo que después no se rieron, pero porque no se tenían que reír, pero me quedó grabada también esa anécdota. No se creían nada de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que el reñidero es una, ¿cómo es que se dice? Una versión libre o una adaptación de una tragedia, ¿no? Es una tragedia griega de Electra. Claro. Pero esto que vos decís que por ahí no estaban a la altura, además de estar haciendo obras, ¿estaban haciendo talleres o preparándose actoralmente o solamente las obras? No, talleres no Prácticamente hacíamos solo nada. hacíamos obras. Claro, no, yo te iba a agregar esto, que talleres nosotros con Panchi no hacíamos, pero sí yo rescato de que la forma de hacer teatro que marcó Panchi en el TIP era una forma muy distinta al teatro que veníamos haciendo nosotros hasta esos años anteriores, ¿me entendés? ¿Y a qué me refiero? A una especie de lectura, de texto, no un análisis muy profundo de texto, pero sí de a ver de qué se trata esta situación, ¿no? Y de algún montaje donde se improvisaban como juegos cercanos a la situación que él quería llevar, ¿sí? Improvisaciones, yo recuerdo una, volviendo al tema de Mateo, recuerdo una que vos me hiciste jugar una escena con Polo en el Club Atlético, en ensayos, donde yo o Polo me tenía que sacar dinero a mí que yo tenía en el bolsillo, ¿me entendés? Como para acercarnos a la situación que planteaba. O sea, hubo un cambio, una cosa nueva de hacer teatro, ¿sí? Otra forma, no sé si mejor o peor, pero era otra forma. Eso es lo que llamaba nos atención o nos gustaba, no sé. Bueno, nada más. Sí, bueno, y de toda esta hechura, digamos, estas primeras obras, también surgía, cuando nos encontrábamos con textos como El Reñidero, la necesidad de empezar a profundizar en el arte del actor, de que estaba bien que hiciéramos obras, pero también estaba bueno que empezáramos a estudiar un poco, a profundizar un poco en la técnica, digamos. Entonces, como yo me estaba yendo, porque yo ya tenía todo el viaje cocinado, armo en Buenos Aires un enlace con gente que yo más o menos había empezado a conocer. Era un asistente de Alejandra Boero que al final no pudo venir, y después de ahí resulta que cae a Pehuajó, yo ya me había ido, y cae a través de este enlace Ignacio Alonso. Creo que de muchos logros también, que pudo continuar lo que habíamos iniciado, él lo solidificó bastante. Y le siguió dando un cariz importante, me parece interesante, al trabajo teatral. Y nosotros lo recibimos a Ignacio acá en Pehuajó, un sábado a la noche o un domingo a la noche llegaba él, y nosotros poníamos en escena en el Teatro Español, era esa función, no me acuerdo por qué se consiguió el Teatro Español, poníamos en escena El Reñidero, ¿sí? Que ya lo habíamos hecho al Reñidero varias veces, y nosotros habíamos estado tocando, parecía que estábamos, ¿viste? Qué sé yo, que éramos los mejores del mundo. La cuestión y él que Ignacio... fue muy crítico, me acuerdo de esa apuesta. ¿Verdad? Sí, sí, fue muy crítico. Pero creo que hizo una crítica no sé, bien. Positiva, constructiva, en el sentido de que él habló del esfuerzo y del valor que teníamos de presentarlo, de encarar ese texto, taca, 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 pero dijo que indudablemente que no había en los personajes, no había lo que después fuimos entendiendo o aprendiendo que era organicidad, ¿entendés? Que faltaba verdad, qué sé yo, para nosotros eran todas palabras, si no nuevas, eran cosas que no, bueno, qué sé yo. No eso es lo que, mucho.
Eso es lo que yo digo que le faltaba al reñidero, que pasaba en el reñidero. Claro. Los mató, los mató. Sí, sí, sí. Y yo Pero, que creía... ¿sabes qué? Yo creo que Ignacio, un tipo muy inteligente y muy creativo, y vamos a decir esto, Oscar, que una vez que viene Ignacio, también empieza a venir Mirta Mancilla, en También. breve va a aparecer, que era la mujer de Ignacio, una gran actriz. Sí, En ese momento ya estaban trabajando en el Teatro San Martín, que también era una tipa muy creativa, muy talentosa. sí, sí. Qué bueno igual que te bajen así de un plumazo en ese momento, cuando te crees que te sabes todo. Porque te Claro. hace volver a empezar a decir, no, no estaba allá arriba, falta todavía. No hay Y nada peor. darnos cuenta de todo lo que nos faltaba. Claro. Pero Ignacio Sí. tuvo olfato fino, me parece, para captar la onda de que esto era un pueblo, viste que no era hacer teatro en Capital, que él venía del teatro profesional, digamos, trabajaba en el Teatro San Martín. Y fue muy justo la elección del texto que viene en el cronograma del TIP. La próxima obra es Esperando la carroza. Corto, que nos quedan 3 minutos. Bueno, nos quedamos en Esperando la carroza, que fue un gran, gran suceso. Esperando la carroza, que todavía en esos años no estaba la película. Ojo. Exactamente. Ah. Y Ignacio o Mirta, uno de los dos, habían trabajado en el estreno, en la versión original. Claro. Que Bien. no tenía nada que ver con la versión que se hizo acá. ¿Sí? Bueno, dimos un paso, llegamos a la carroza.